Ser. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque tú nos has hablado y recordamos tiempos pasados en los cuales tú nos hablaste por tu espíritu, por medio de tu palabra y anhelamos más de eso, más entendimiento, más dirección tuya, más motivación para que nosotros te sirvamos con todas nuestros esfuerzos, nuestros dones, con todo lo que tenemos. Entonces, Señor, háblanos y por tu espíritu abre nuestros corazones para que tengamos oídos para oír y que seamos hacedores de la palabra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerles, hace 8 días, pues, algunos todavía no se conectan, pero hace 8 días yo estuve muy contento con los comentarios. Ustedes respondieron muy bien. Tenemos más de la mitad que tienen sus cámaras funcionando. Ah, Ojalá que todavía necesito que tener unos caras más a que hablar. Pero en cuanto a los comentarios, yo, como digo, estaba muy contento, especialmente por los comentarios que tenían que ver con sus propias experiencias. Y para mí es el mejor comentario sobre la escritura cuando uno puede leer y decir, lo que Pablo está diciendo es lo que yo viví, es lo que Dios hizo conmigo, es lo que encontré en mi propia vida. Entonces, les animo a seguir participando con confianza. Hagan sus preguntas porque reconozco que pues es mi estilo, que no doy todos los puntos más importantes hasta que se pregunte por esos. Y especialmente, como mencioné, preguntas, aclaraciones, comentarios para el sentido y especialmente comentarios vivenciales. Ale, ¿está tu mamá ahí contigo? Veo su nombre, pero no veo su cara. Ana, Salúdamela. ahorita viene. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, llegamos a Filipenses 1:18. Hace 8 días ah, vimos que Pablo pues vimos su introducción, que fue bendición entre sí. Para mí, las oraciones que Pablo hace, acuérdense que la forma, esa es forma secular de una carta en el primer siglo, era primero quién escribe, segundo a quién escribe, un saludo, y luego una acción de gracias por los destinatarios o el destinatario y una oración por él. Y estos agradecimientos aquí, estas palabras memorables, siempre cuando pienso en ustedes, pienso con gozo y pido la bendición de Dios para ustedes. Y luego la oración misma de 9 a 11 es un modelo digno para nuestras oraciones, ya sea por nosotros mismos o también en intercesión para otros. Bienvenida, Sally. Estamos en Filipenses 1:18. Pues Pablo, de hecho, todavía está hablando en 19 de su experiencia. Los filipenses se han enterado que Pablo está encarcelado
es probable que mandaron a Epafrodito para ayudar a Pablo precisamente cuando se enteraron que él estaba en la cárcel. Entonces, él les dice, pues, de una manera característica, él no menciona si está cómodo, si tiene comida suficiente, si sufre del clima, si su estado de salud, no menciona ninguna de esas cosas. Lo que él considera más pertinente es que su encarcelamiento, sus cadenas, han servido para el avance del evangelio. Qué modelo para nosotros, ¿verdad? Ese uh, claridad en sus valores, que qué es importante y qué es realmente secundario. Pero él en este 19 vuelve hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es el prospecto? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entonces, él primero expresa su confianza en Dios, pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, él dice, el encarcelamiento ha servido para avanzar el Evangelio, pero no es permanente, no voy a estar siempre encarcelado. Y él dice, yo seré liberado por la intercesión, las oraciones de ustedes y por la provisión del Espíritu Santo. Esta versión Reina Valera actualizada que yo estoy leyendo tiene la palabra apoyo, pero una mejor uh, uh, traducción de esta palabra es provisión. Esta es la idea, la provisión que hace el Espíritu Santo. Y es curioso, en español, pues de hecho sí existe la forma que Pablo usa aquí, pero es difícil concebirlo aquí. Como por ejemplo, cuando decimos mi esposa y amante, quiere decir una sola persona. Cuando decimos mi esposa y mi amante, eso puede ser dos personas. Bueno, ojalá que no, pero mejor uh, si decimos mi casa y castillo, estamos expresando una cosa y la falta de un artículo, o sea, un solo artículo en lugar de dos, indica que son dos descripciones de lo mismo. Mi casa y castillo no puede ser dos edificios. Se entiende que es el edificio que es mi casa y también es mi castillo. Y esta es la forma que Pablo usa en este versículo 19. Y suena un poco raro y de hecho no podemos reproducir en este caso en español, pero él está diciendo que la oración de ustedes y la provisión del Espíritu es una sola cosa. Entonces, aquí él dice, ustedes me están apoyando con su oración, el Espíritu me está ayudando con su provisión. En este caso, principalmente el Espíritu lo va a librar, pero puede ser que esta liberación será en la misma cárcel. Eso es lo que quiero tratar enseguida. ¿Qué quiere decir Pablo por liberación? Pero primero quiero hacer un comentario acerca de la, la oración. De hecho, eso es algo
que yo he pensado mucho porque realmente lucho para entender la oración en general y la relación entre la oración que hacemos y la provisión que Dios hace, en este caso por medio, bueno, siempre por el Espíritu Santo, pero no siempre mencionamos que es por medio del Espíritu. Entonces, por lo que Pablo está diciendo aquí, cuando él combina de esta manera. Repito, si quieres entender lo que estoy diciendo, piensa cuando mi hermano y amigo, otro ejemplo, mi hermano y amigo quiere decir mi hermano que también es mi amigo. Entonces, pues es un endiadis, una cosa expresada con dos palabras. Endiadis también necesita explicación, entonces no les estoy ayudando con eso. Pero él está diciendo que me apoyo en eso. Cuando me apoyo en tus oraciones, no estoy apoyándome en ti, me estoy apoyando en quien contesta las oraciones, Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, escribí aquí una manera de hacer eso. Cuando oramos, el Espíritu de Jesús provee. Y ustedes dicen amén, todos creemos eso. Pero también hay que decir, cuando el Espíritu provee, oramos. Entonces, la relación entre nuestra oración y la provisión de Dios no está accesible a nuestro entendimiento. Entonces, lo que estoy diciendo, si lo puedo explicar un poco más, y no, intentar cuando menos un poco más a explicar que uh, con mucha frecuencia, tal vez es más normal que Dios contesta antes de que oramos. Un ejemplo, yo escuché una enseñanza sobre la oración y el maestro hablaba de una gran bodega llena de las bendiciones de Dios. Entonces, cada día sale un montón de bendiciones que Dios quiere darnos. Pero si no oramos, esas bendiciones regresan a la bodega y no las recibimos. Yo creo que esa es una explicación lógica que no es correcto, no es correcta. Uh, la relación es más sutil y nuestra oración nunca aumenta la bendición de Dios. Ahora, cuando digo eso, ustedes pueden sacar la conclusión. Así que recibimos la misma bendición si oramos o no oramos. No estoy diciendo eso tampoco. Por eso digo, la explicación de esto no está al alcance de nuestras mentes, de nuestro entendimiento. Dios nos dijo, ora. Nuestra oración es parte del plan de Dios, su plan para nuestras vidas, su plan para las personas por quienes intercedimos. Pero esta relación no es una relación de dependencia. Primero tenemos que decir, la iniciativa no está con la persona que ora, la iniciativa está con Dios. Pero nuestra oración sí es importante en el plan de Dios. Y dices, pues eso no entiendo. Yo digo, yo tampoco lo entiendo. Yo creo que la misma paradoja está presente en la conversión. Para iniciar
una relación con Dios. Dios nos ofrece una relación y hace falta la decisión de Dios de Él quiere una relación con nosotros. Entonces, y aquí la lógica es correcta. Nosotros tenemos que responder. La relación no existe por una decisión. Tiene que haber dos decisiones, como en un matrimonio. Hay que preguntar al novio y también a la novia, ¿aceptas a esta persona? Entonces, una decisión de Dios, una decisión nuestra. Pero nosotros no podemos tomar la decisión porque somos pecadores. Entonces Dios hace el milagro que nos hace capaces de decir sí a su invitación. Entonces podemos confesar, todo es de Dios. Y si alguien dice con lógica, así que tú no hiciste nada, decimos al contrario, yo hice una decisión de cambiar mi vida, una decisión profunda, pero te estás contradiciendo. Ah, bueno, entonces sí estoy diciendo la verdad, si me contradigo. Entonces, eso para el principio de la vida cristiana, aquí en este versículo 19 está una sugerencia que esta verdad. No oro porque si no oro, Dios no va a bendecir, sino que oro porque Dios me ha dicho, tu oración es parte de mi plan, quiero que ores. Entonces, oro por obediencia, no para bendiciones. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas, no veo que nadie pide la palabra ahorita. En un momento sí voy a pedir a ustedes, preguntar a ustedes, pero vemos el versículo 20. No, bueno, primero, esto resultará en mi liberación. Algunos interpretan eso en el sentido de que Pablo sabe que va a estar soltado de la prisión. Si Pablo está encarcelado en Éfeso o en Corinto, como algunos piensan, entonces entendemos que estamos aquí en Hechos 18 o 19 y efectivamente Pablo fue puesto en libertad. Si Pablo está escribiendo en Roma, que históricamente ha sido la interpretación, o en Cesarea, que es semejante porque se acuerdan que es un solo encarcelamiento. Pablo es tomado preso en el templo, o frente al templo en Jerusalén, pasa 2 años en la cárcel de Cesarea y otros 2 años en cárcel de Roma. Cuando digo cárcel, en los dos casos, bueno, especialmente en Roma, uh, Lucas nos dice que él no estaba en la cárcel, estaba en una casa rentada, pero con guardia. Entonces, esto resultará en mi liberación. Pablo está diciendo, Dios me va a poner en libertad. Yo tiendo a pensar que no. Aquí Pablo va a seguir hablando de eso en los versículos que siguen. Y yo creo que aquí, y él va a explicar eso, pero yo creo que él está diciendo, esta cárcel es temporal. Yo voy a estar en libertad. Y, y si decimos cuándo, pues Pablo podría decirnos, en la misma cárcel estoy en libertad. Porque un gobierno no puede quitarme la libertad que Dios me da. Tengo libertad para convivir con Dios. Tengo este tiempo, libertad para convivir con mis hermanos en Cristo, porque ellos también están en Dios.
O tal vez Pablo nos dice, la cárcel tiene un tiempo definido, la vida tiene un tiempo definido, pero después de eso yo voy a estar en libertad. Entonces, no creo que podamos concluir que en el 19 él está diciendo, voy a estar puesto en libertad. Puede ser que él está pensando eso, pero yo creo que él está diciendo más que eso. Y luego dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza. Mi anhelo intenso, esa palabra que él usa, la primera, es más, es una palabra más fuerte que anhelo, pues podemos ver, anhelo es esperanza, pero una esperanza especialmente intensa, pues él usa una palabra que aún es más intensa, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Entonces pueden ver en el 19, cuando dije, Pablo está aclarando aquí que este estar en libertad puede ser por la muerte. Y él dice, pero en todo caso, lo importante es que estoy en Cristo y por lo tanto estoy libre y su anhelo intenso, su anhelo ardiente es no ser avergonzado. Sospecho que Pablo está pensando en un dicho que nosotros leemos en Marcos. Él no lo leyó en Marcos porque Pablo escribió sus cartas y murió antes de que se escribieran los cuatro evangelios. Pero leemos en Marcos 3, 9, 37, estoy poniendo parte de las palabras, pues Jesús está hablando y dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, y él dice, delante del Padre. Entonces, yo creo que cuando él dice, no seré avergonzado, él está pensando en ese dicho de Jesús. Y la idea de que nosotros en nuestro servicio de Cristo uh, podemos exaltar a Cristo, magnificar a Cristo. O si no logramos eso, entonces estamos avergonzados. Y avergonzado aquí quiere decir derrota, fracaso. También Pablo usa la misma palabra en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, pues el Evangelio no falla y él no quiere fallar en su servicio al Evangelio, Porque para mí, 21, y ustedes conocen esto muy bien, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi vida. Cristo es el que me da vida. Cristo, compañerismo con Él, es lo que estoy viviendo. La meta de mi vida es que Cristo sea exaltado. Entonces mi vida es Cristo. Y el morir es ganancia. Probablemente en el contexto del primer siglo, esta idea de morir por ganancia, nosotros, bueno, yo he escuchado y he pensado que esas ganancias serían más de Cristo, pero parece que en el contexto sus primeros lectores hubieran entendido el sentido de, pues nosotros también tenemos la idea, morir es descansar. Las tribulaciones se acaban con la muerte, las carencias se acaban con la muerte. Entonces él está diciendo, y el morir sería librarme de la prisión.
Entonces, ganancia. Yo sospecho que esta ganancia puede ser un sentido de liberación en el versículo 19. Entonces, él dice, entonces, ¿cuál voy a escoger? Pero antes de ir al versículo 22, yo quiero preguntar si hay alguna pregunta, comentario que ustedes quieren hacer. Sí, Charlie. Sí, hermano, quisiera preguntar ahorita que usted comentaba esta parte de el versículo 20, cuando Pablo dice que nada sería avergonzado, y hace usted alusión también a las palabras de Jesús, cuando él menciona este mismo término. Sí, aquí está la idea de salvación, al decir que ser avergonzado delante de Dios significa o tiene que ver con la salvación, con ser salvo, no ser salvo, o hay otra idea, o no tiene nada que ver ahí. Excelente pregunta. A lo mejor ya se nos olvida Filipenses porque es una pregunta muy, muy amplia. Y una cosa que yo estoy descubriendo, y como siempre ustedes tienen que decidir, el hecho de que yo creo que es correcto, no garantiza que es correcto. Y quiero que ustedes sean buenos verianos. Pero primero, yo quiero notar que, bueno, quiero comentar. Yo creo que ustedes serían mejores intérpretes de la Biblia si se olvidan por completo de la palabra salvación. El asunto de la Biblia no es la salvación. Lo que la Biblia dice de salvación es básicamente que salvación es el proyecto de Dios. Dios envió su Hijo para salvarnos. Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestra condición. Entonces, pues, ¿de qué nos salva? Pues de nuestra rebelión. Por nuestra rebelión contra Dios hemos llegado a ser hijos desobedientes, con todas las consecuencias funestas de esa condición. Y Cristo vino para librarnos de eso. Pero uh, esta idea de que la Biblia nos da el camino por el cual podemos lograr la salvación es una distorsión de la Biblia. Es un resultado. No estoy acusando a Charlie de hacer eso, pero como comunidad cristiana hemos venido a la Biblia con un deseo egoísta. Lo que yo quiero es estar bien yo. Entonces vengo a la palabra de Dios para que Dios me diga cómo puedo yo estar bien. Cuando lees, caramba, cuando lees las cartas de Pablo, verás que eso no es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está llamando a un compromiso con Él en el cual ponemos todo. El que, creo que contesta tu pregunta, Charlie, Jesús, cuando dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Entonces, olvidémonos de salvarse. Eso es uno. Segundo, ¿qué quiere decir salvación? La verdad, bueno, Charlie, mejor que tú, cuando dijiste salvación, ¿a qué te referías? Ya he dicho yo, pero ¿qué dices tú? Bueno, es que nos han enseñado, hermano, este tema de la salvación de diferentes maneras, ¿no? Desde no ir al infierno, estar en el cielo, ir al paraíso. Estos conceptos son con los que de alguna manera yo creo que la mayoría crecimos escuchando estos conceptos,
y algunos por muchos años los hemos enseñado, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque uno sigue viendo o incluso seguimos nosotros practicando esta actitud que usted menciona, una actitud egoísta, convenenciera, de estar ahí, servir. Al final de cuentas, y aunque a veces a muchos nos cueste reconocerlo, pues para no perdernos, ¿no? Estar en el cielo, ¿no? Es la idea, hermano. Eso es lo que yo quería decir. Por eso es que quisiera Sí, tener muy claro este concepto. sí, excelente. Muy bien dicho, porque efectivamente esa es la idea que tenemos. La salvación es lo que pasa cuando mueras. La salvación hoy es nada. Solamente tiene efecto cuando uno muera. Y es cielo o es evitar el infierno. Y hasta lo que presentamos con el Evangelio está contaminado por esa idea. Entonces, honestamente, cuando yo no soy evangelista, no tengo muchas oportunidades, pero cuando presento el Evangelio, dos palabras que nunca menciono son salvación e infierno. No menciono el infierno porque mencionar al infierno en testificar a Cristo es como decir a un joven, mira, quiero que consideres a mi hija como su esposa, porque ella va a heredar una fortuna de mí. ¿Ven? Si dices eso, estás injuriando a tu hija, estás insultando a tu hija. Entonces, ¿cuántos están injuriando e insultando a Jesús cuando presentan el Evangelio? Y no uso la palabra salvación precisamente porque la gente entiende mal lo que quiere decir. Entonces, lo que yo digo es que Dios nos creó para una relación con nosotros. Nosotros hemos rechazado esta relación. Cuando rechazamos esa relación, estamos rechazando nuestra humanidad. No hay otra alternativa para vivir. Estamos escogiendo la muerte y de eso sí Jesús nos salva, pero no digo sí Jesús nos salva. Lo que digo es Jesús vino y pagó el precio para que nosotros podamos abandonar nuestra rebelión y entrar en esta relación de fidelidad a Dios por la cual fuimos hechos. Entonces, Charlie, pues en todo eso se me olvidó de tu pregunta. Entonces, estabas preguntando si Pablo estaba hablando de su propia salvación. Ya no me acuerdo de lo que dijiste, de que Bu- preguntaste. Bueno, sí, en parte sí, o sea, si él se refiere a eso, Sí, no, porque, no está. Mira, lee el versículo 20. Lo que él teme es que no sea fiel a Jesús, que no exalte a Jesús con toda su vida. Entonces, si él vive o muere, es lo de menos. Yo me atrevo a decir que Pablo diría, si Pablo va al cielo o infierno, es lo de menos. Lo que él quiere es no ser avergonzado. Eso parece ser egoísta. Pero la idea es, mi tarea es exaltar a Cristo. Y si no lo hago, me quedo avergonzado porque no cumplí con mi asignatura, con mi tarea. Entonces, eso es lo que quiero evitar. Y la única razón por no querer ir al infierno es porque uno piensa que en el infierno está separado de Cristo y por lo tanto separado de Dios.
si el cielo es un lugar de tinieblas y llamas de fuego y todo eso, de todas maneras, es preferible a un paraíso porque allí está Jesús. ¿Entienden? Ahí está Jesús, ahí está Dios, es lo mismo. Entonces, no sé, estoy tratando, pues Charlie, creo que es lo que tú querías que yo dijera y tú lo has dicho también, que, que nos ajustemos en eso. Aquí necesitamos ir a la raíz de nuestro entendimiento de lo que significa una vida cristiana, una relación con Cristo y que comencemos de nuevo, porque hemos recibido o construido una versión contaminada de eso. Bueno, ya dejo que hablen otros. Charlie, ¿tienes algo más? Pues no, hermano, nada más, digo, me llama mucho la atención porque usted dijo hace rato, me llama la atención eso que dijo, si queremos ser buenos intérpretes de la Biblia, porque pues algunos o tal vez todos los que estamos aquí, pues es lo que hacemos, estar Amén. interpretando la Biblia todo el tiempo para la gente en la iglesia y creo que debemos asegurarnos hasta donde nos sea posible de hacerlo bien, ¿no? Amén. Porque Un es una gran comentario más. responsabilidad. Gracias. Otro concepto que necesitamos quitar esa idea de que es la idea de que la Biblia es una enciclopedia, que cualquiera que sea la situación, la Biblia tiene una palabra para esa situación. No, ese no es el libro que Dios nos ha dado. Dios nos está dando un mensaje y ese mensaje es un llamamiento, una invitación a nosotros. Entonces Dios no nos dio la Biblia para que conociéramos la fecha de la creación o para que conozcamos la fecha del regreso de Jesús. No nos dio la Biblia para que nosotros supiéramos cuál es el gobierno mejor. No nos dio la Biblia para que nosotros pudiéramos tener éxito en la vida, prosperidad, fama, etcétera. Es una palabra de Dios a la cual tenemos que decir sí o no. Y cuando entendemos la invitación, entendemos que Dios nos está llamando a cambiar por el poder de Cristo a nuestro no en un sí. Entonces, al lado de ese cambio, de la calamidad de decir no a Dios, a la bendición de decir sí a Dios. En comparación con eso, la diferencia entre el cielo y el infierno es casi nada. Chente, Vicente, no te dicen Chente, ¿verdad? Pero siempre te digo Chente. Es igual, es igual. Ahorita reflexionando en cuanto a lo que comentaba mi hermano Charlie y usted, me, me preguntaba qué tan, eh, si hemos, con el afán de simplificar el concepto de salvación, tal vez hemos, como usted dice, corrompido el concepto y explicando, por ejemplo, usted dice que Dios busca una relación con nosotros y que el mensaje de la Biblia es Dios intentando o buscando relacionarse con nosotros y a lo mejor cuando usted lo dice, los cristianos van a decir, sí, eso es lo que estoy diciendo. Sin embargo, cuando lo explicamos mal. Entonces, entre esas ramas que nosotros estamos intentando explicar, damos por sentado lo que usted está diciendo. Sí, sí, estoy diciendo que Dios se quiere relacionar contigo, pero esa relación te va a salvar del infierno. Entonces,
no estoy justificando, sino estoy diciendo que por tratar de explicar a lo mejor de una manera más sencilla el concepto tan complejo de la salvación de Dios, lo hemos simplificado a tal grado que nos ha llevado a lugares que no queremos o que no son tan bíblicos como pensamos. Es lo que estoy pensando de todo lo que usted está diciendo, ¿no? De todo lo que usted nos está diciendo. Y yo como pastor, yo como maestro, en muchas ocasiones intentando simplificar conceptos complejos, he intentado hacerlo de la manera tan sencilla que no me doy cuenta que corrompo el concepto principal y no me doy cuenta que la gente entendió mal lo que yo estaba tratando de decir. No sé si me explico en ese aspecto. Entonces, por un lado es eso, ¿no? De que hemos intentado a lo mejor explicar un concepto tan complejo, tan profundo y tan trascendente de una manera tan sencilla que no nos dimos cuenta que lo corrompemos o que cambiamos algunas cosas y la gente no confirmamos que la gente haya entendido exactamente lo que queríamos que entendiera. Y entonces se vuelve un teléfono descompuesto y la gente empieza a compartir lo que entendió de lo que Vicente dijo, de lo que el maestro explicó y que no lo entendió completamente. Y se va desvirtuando todo eso. Esa es una parte de lo que quería decir. Ok, sí, tal vez eso ayude. Vamos a ver que alguien pregunte, ¿qué significa una boda? Una, un joven o una joven que dice, ¿qué va a pasar en mi boda? Y si la persona, pues lo que Vicente está diciendo, tenemos un asunto que la gente no conoce y necesitamos enseñarle. Entonces, si a ti te toca enseñar a la novia o al novio qué significa la boda, pues eso es complicado. Esa relación tiene enseñar cómo ser un buen esposo necesita años y años. Yo todavía estoy aprendiendo a los 76 años. Entonces, si simplificamos y dice, mira, no te preocupes, va a hablar el pastor, otros van a llevar. Lo único que te toca a ti es cuando te digan, aceptas a este hombre, dile sí. Bueno, no estamos allí ayudando, estamos falsificando. Y cuando dices a los inconversos, repitan después de mí, Señor Jesús, Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que soy pecador. Y así estás enseñando a persona a hacer una, bueno, no está haciendo una oración, está repitiendo palabras y ni siquiera sabe lo que está diciendo. Porque el evangelista no da toda la oración y no dice, ora esta oración, sino que da las palabras sencillas, tan sencilla que la persona no tiene que pensar en lo que está diciendo. No puede pensar en lo que está diciendo. Entonces, sí, obviamente no podemos, pues sí tenemos que simplificar, pero no se trata de no quitar lo esencial. Pues yo te puedo dar mi opinión, pero finalmente tú tienes que contestar esa pregunta. Sí. Y mi segundo comentario, o más bien reflexión, era respecto al versículo 20, en donde usted dice, no, perdón, en el 19, donde dice que oración y el apoyo del Espíritu como un enviadis, eh, qué importante es, lo veía como en un libro que leí hace tiempo que se llama Dones Espirituales
para la piedad. Y este autor mencionaba el evangelismo como una disciplina espiritual. Y cuando lo leí, me sorprendió, porque nunca había visto el evangelismo como evangelismo, él lo habla como compartir la fe. Y él dice, cuando hacemos eso como una disciplina espiritual, el evangelismo cobra un valor distinto, ¿sí? Y, y, y ahora que usted estaba recordándonos la oración como una, un acto de obediencia, me hizo recordar las palabras que decía Charles Spurgeon, eh, que hay que orar en todo tiempo, porque si desaprovechamos el momento en que deseamos orar, sería pecaminoso. Pero también si no tenemos el deseo de orar, sería igual de pecaminoso quedarnos con ese deseo de no orar. Por eso habría que orar en todo tiempo, decía, parafraseando lo que decía este predicador. Entonces, me hace pensar todavía que nuestra vida de oración debe de ser un acto mucho más profundo, un acto de obediencia en sujeción al Señor, un acto de obediencia eh, demostrándole al Señor que realmente soy su siervo y tengo que obedecerlo, tenga el deseo o no tenga el deseo. Entonces me hizo reflexionar mucho este concepto que usted nos acaba de recordar. Ya lo sabía, no es algo nuevo, pero es algo que necesitaba recordar. Era solamente mi comentario. Ok, gracias, gracias. Sí, sigamos pensando en eso. Sí, son temas más allá de nuestra capacidad. Tenemos que dar nuestro mejor para entender y entender que nunca vamos a entender por completo. Pero sí podemos entender cuál es el mensaje de Dios. Dios no nos está revelando toda la verdad, pero sí el mensaje está claro. Por eso yo hablo de una relación, porque considero que es algo que cualquier persona puede entender. Las relaciones y que Dios quiere ser parte de esa área de la vida. Antes de que vayamos a otros, Fernanda y Sally pidieron la palabra, pero les pido que no usen la mano. Entonces les voy a sugerir, si quieres platicar, usa ese tricolor. Ya lo ven, va a desaparecer en un momento, pero si lo ves por mi cara. La razón es que cuando levantas la mano se congela mi pantalla y yo tengo que mirarte ahí arriba. Entonces, si bajas la mano y sacas Sally, busca el tricolor ahí entre las reacciones y ponerla. Y Fernanda, tú puedes hacerlo ahorita porque ahorita vas a hablar. Baja la mano, por favor. Sí, adelante, chofer. Ah, sí. Gracias, hermano. Em, yo me quedé pensando en el versículo 21, en el asunto de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me parece, bueno, no sé, ¿no? Es una forma de verlo. Me parece que siempre que pensamos en este versículo, pensamos en la muerte o en este acto de morir es ganancia como algo a futuro, ¿no? Y en el contexto de Pablo, creo que, o sea, es correcto interpretarlo como Pablo está encarcelado y pues para él morir implica liberarse de ese encarcelamiento. Pero me quedo pensando en si este morir es ganancia, no puede ser una muerte que veamos hacia atrás, en el sentido, pensando en Jesús justamente, y este pasaje que citó usted hace un momento, ¿no? ¿Qué? El que quiera salvar su vida la perderá y todo este mensaje que Jesús da a sus discípulos de decir seguirme implica morir, ¿no? Sí. Entonces,
si este mismo pasaje sería correcto también interpretarlo no como la muerte a futuro, sino la muerte que ya sufrimos o la muerte que sufrimos constantemente, ¿no? Que morimos porque perdemos, ¿no? O dejamos cosas que tienen que ver conmigo, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que yo anhelo, pero esa muerte es una ganancia, porque cuando yo lo dejo significa que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Entonces, que a mí me parece que es un versículo que, si bien lo podemos interpretar a futuro, que el morir será una ganancia porque estaremos en la gloria con el Señor, también creo que podemos verlo y sirve verlo en retrospectiva, en decir, esa muerte que tuve yo en algún momento fue una ganancia, porque ahora estoy con Cristo, ¿no? Y sigo muriendo todos los días, porque todos los días tengo que seguir quitando cosas de mí para darle un espacio a Dios. Entonces, no lo sé, me quedé pensando un poquito en eso del versículo 21. Ok. Otra vez, pues estamos aquí para entender a Filipenses, pero también para aprender cómo interpretar. Y allí, pues mi método es que yo supongo que el autor, en este caso Pablo, sabía lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, cuando tú estás diciendo, pues esas cosas podrían estar en su mente, pues sí, él conocía ese versículo también. Pero me parece que en el contexto, él está pensando precisamente, es que en Roma la cárcel no era un castigo, era un lugar pues, de esperar. Entonces, si eres declarado culpable, te sacan de la cárcel y te matan. Y si eres inocente, pues obviamente sales libre de la cárcel. Entonces, Pablo está aquí pensando en su futuro. Entonces, está claro que lo primero en su mente es la muerte física, ese momento en que se acabó su ministerio porque se acabó su vida. Pero si él tenía también ese otro pensamiento, es otra pregunta, es posible. Y aun si él no lo pensó, puede ser que tú estás pensando de una manera que está de acuerdo con a lo que Pablo va. Ven, yo lo estoy poniendo muy, muy complicado, porque sí es complicado. Cuando nosotros tenemos una conversación, tú puedes decir una palabra que a mí me trae algo que tú nunca habías pensado. Entonces, eso puede pasar en la Biblia. Pero si se me ocurre porque no estoy prestándote atención, pues eso no es parte de la conversación. Entonces, lo que queremos es escuchar a Dios. Entonces, necesitas criterio, por eso hablamos de picudo, porque no es simplemente poder repetir las palabras que escuchamos, es entender esas palabras, pero también es finalmente entender lo que Dios me está diciendo a mi vida, que puede, pues hay una armonía en entre lo que Pablo escuchó y lo que yo escucho, pero no es unísono, es armonía. Entonces, sí puede haber algo en eso, me parece algo valioso, pero hace falta evaluarlo, ah, porque a veces decimos, yo creo que aquí estoy yendo demasiado lejos, entonces vuelvo. Pero esa es parte de la interpretación. Vicente tiene otro comentario. ¿Será que Pablo quiere decir que la muerte sería ganancia porque su cuerpo habría exaltado a Cristo? Eso también es posible, pero sí comento que
probablemente si Pablo estaba pensando eso, él lo hubiera indicado de alguna manera. Entonces, parece que Vicente tuvo que irse, pero ahí estás. Sí, sí me escuchaste entonces. Ya me está pidiendo si estoy hablando, es inglés o otro idioma, entonces estoy diciendo a Zoom que sí estoy hablando en español. Muy bien. Pues, vamos adelante entonces. Para mí vivir así, José. No, Sally, perdón, Sally pidió primero la palabra, entonces Sally y luego José. Sí, gracias, hermano. Pues, tocante a lo de lo que dijo de cuestión de cuando queremos interpretar las escrituras, la cuestión de lo de la salvación y pues el de no tomarlo como una enciclopedia, lo que es la Biblia. Yo me he topado pues con muchas de estas, pues igual se podría decir como errores de parte de los cristianos. Yo he estado, ahorita ya no tanto, pero estuve colaborando muy activamente en un grupo donde pues había papás en duelo, papás, mamás que pues de alguna forma, de alguna circunstancia, perdieron hijos. Entonces, a veces las circunstancias en las que estas personas pierden hijos es muy fuerte, la verdad. Son situaciones muy, muy tremendas y que cuando ellos exponen su testimonio, cuando ellos quieren compartir esto, los primeros que saltan son los cristianos teniendo una respuesta bíblica a que por qué perdieron a su hijo, ¿no? Porque algo hicieron mal, porque algo estuvo mal de lo que hicieron sus hijos o ellos. Y algo que pues bueno, yo recuerdo, ¿no? Cuando leí el pasaje de Job, que sus amigos guardaron silencio ante el dolor que Job estaba viviendo, porque hay veces que el dolor es tan fuerte que no hay palabras. Y yo creo que en eso también nosotros debemos de ser sensibles a la voz de Dios, a ese amor que Él nos ha dado. Si nosotros lo hemos recibido, también ser empáticos y recíprocos a ese amor y no nada más estarnos soltando a dar bibliazos. Algo que pues Dios me ha permitido compartir con respecto a las personas en estos grupos es que a veces, o sea, ellos se desahogan y yo no tengo una palabra exacta para poder eh, mitigar tanto dolor, ¿no? Que están teniendo. Yo recuerdo mucho el acompañamiento que usted, pastor, dio a mi vida cuando yo pasé por ese proceso y no tengo palabras, no tengo una respuesta como tal, pero aquí estoy para ti. Amén. Entonces, creo que ese acompañamiento es el que Dios nos ha dado tantas veces en nuestra vida y que realmente como cristianos no estamos exentos del dolor, no estamos exentos de vivir a veces cosas fuertes, pero que la diferencia que hay entre los no cristianos o los no creyentes y nosotros es Dios. Él dijo que Él nos iba a acompañar siempre, el que no nos iba a dejar solos. Entonces, yo eso es lo que, bueno, he tratado de transmitir, ¿no? A los padres en estos grupos, de que yo no tengo la respuesta, pero en esa soledad que sientes, en esa devastación, díselo a Dios, habla con Dios. Dios es cercano, Dios está ahí al lado tuyo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que siempre bueno, a raíz de esas experiencias he encontrado en la Biblia. O sea, es un Dios cercano, un Dios que te invita a vivir
en esa fe o en esa confianza a Dios, no como usted lo dice, que muchos dicen, ¿no? Que la meta es o el fin de todo es el cielo o el infierno o hacia ese futuro, sino es desde ahorita. La salvación, al menos como yo la entiendo, es desde ahorita. ¿Por qué? Porque es Amén. una salvación incluso de mí mismo, ¿sí? Dios me está salvando de mí mismo, de mis errores, de mi poca humanidad, de tantas cosas, tantos defectos que tengo. Entonces, desde ahorita yo puedo estar viviendo esa salvación. ¿Cómo? En una compañía, en un acompañamiento que Dios da a mi vida, que en los momentos en donde más puedo estar yo solo, yo sé que Dios es tan real que es palpable en mi necesidad, en mi momento de dolor, ¿no? Aún en esos grandes silencios, Dios está ahí. Entonces, yo creo que sí es muy importante como que dejar de ser un poquito tan pragmáticos y tratar de ser, de sentarlo en nuestra vida diaria. Gracias a Dios porque muchas personas, no todas hemos vivido situaciones fuertes, pero sí nos ayuda a entender que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios real y que además ese Dios real, así como yo lo puedo encontrar a través de su palabra, a través de esa relación con Dios, es la manera en que yo puedo compartirlo a otros y es lo que yo entiendo como un discipulado, es una transmisión de vida. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo, entonces yo transmito esa manera de relacionarte con Dios, de ver a ese Dios real hacia ti como persona y entonces eso es lo que yo entiendo yo, que es compartir el Evangelio para que la persona entienda lo que es esa salvación. Gracias, gracias a Dios. Muy bien, José. Sí, Ricardo, mi comentario va en otro sentido. Mira, es con respecto al versículo 20 y 21, voy a ser muy breve. En cuanto al 20, yo creo que lo que debemos hacer o el mensaje de Pablo es que en nuestra vida diaria como cristianos debemos procurar que el que sea exaltado sea Cristo, ¿sí? Que el que sea exaltado siempre sea Cristo. Y en cuanto al 21, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, bueno, pues ya está dicho más que bastante, ¿no? El morir es ganancia porque, bueno, yo creo en otra vida, con una vida que me va a evitar muchas molestias de esta vida. Pero lo que debemos hacer es vivir en Cristo, ¿ya? Porque si no sabemos vivir, tampoco sabemos morir, ¿verdad? Y si nosotros estamos viviendo en Cristo, no, no debemos temer como cristianos a la muerte, y es lo que nos está expresando Pablo, ¿verdad? O sea, eh, como tú explicaste, él está en una situación en la que si resulta culpable, pues va a ser ejecutado. Pero sin embargo, no le quita el gozo, porque vimos al principio de Filipenses que él habla de gozo, pero es ese gozo que no nos debe abandonar ni en las tribulaciones ni en los problemas, porque ese gozo es interno y ese gozo solamente nos lo da Cristo Jesús, ¿sí? Amén. Entonces, y yo termino con esto, si no sabemos vivir, no sabemos morir. Gracias. Entonces, pues Pablo comienza a pensar qué es su futuro. Él no sabe, pero está viendo las probabilidades. Entonces dice 22, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? Yo creo que Pablo expresa algo pues en esta carta está llena de gozo. Pero en medio del gozo, él sí tiene sus problemas, él sí está en la cárcel, él sí está en una situación no buena. Entonces, él dice, pues lo mejor es acabar con eso, porque lo que se acaba con la muerte son las cosas negativas, no son las cosas positivas.
la muerte no es el fin de estar con Cristo. La muerte no es el fin de gozo. La muerte no es el fin del compañerismo con mis hermanos. Entonces, pues la muerte es mejor, pero él dice, sin embargo, tengo que reconocer que aunque la muerte es más conveniente para mí, para ustedes es más conveniente que me quede. Entonces, él dice eso en 23, pero el general en el 22, vivir en la carne me sirve para una obra fructífera. ¿Será que Dios tiene más que quiere que yo haga, más fruto que yo dé? Y él dice, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, parte de la ganancia de la muerte es que muertos estamos más cerca de Jesús. Tal vez Pablo esté pensando en las distracciones de la vida, en las tentaciones que lo separa de Cristo o amenaza con separarlo. Pero él dice, es mucho mejor, de alguna manera, él ya había dicho en 21, vivir es Cristo. Entonces, parte de, no todo eso, pero parte de eso es vivir es estar con Cristo. Pero aquí en 23 dice, y la muerte es estar aún más cerca de Él, porque esa vida futura es aún más íntima con Cristo. Pero 24, quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pues convencido de esto, sé que me quedaré y aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. Entonces, Pablo concluye, Dios tiene más fruto que quiere que yo dé y no voy a morir antes de dar ese fruto. Ahora, si Pablo está en Éfeso o en Corinto, en un encarcelamiento que no aparece en Génesis, perdón, en Hechos, entonces sí fue soltado. Si él está en Cesarea o en Roma, entonces nunca regresó para ministrar a los filipenses, pues, pero Pablo, obviamente en ese momento no sabe, Dios no le había revelado, no vas a morir en este encarcelamiento o tienes tantos años. Él está presionado porque no sabe cuál de los dos. José. Y yo viendo aquí la pregunta que él hace, ¿cuál escogeré? Yo creo que él mismo tiene internamente la respuesta, porque no es una opción que él pueda elegir, ni yo puedo elegir si el vivir o el morir, sino que el que decide siempre es Cristo, ¿verdad? Sí, Entonces, esa pregunta, yo creo que como en muchas partes, Pablo es muy retórico, es como una pregunta sí, retórica. Él sí, sabe sí, perfectamente que él no puede escoger, sí. ¿verdad? Porque Eh, estamos en las manos de Dios. Sí, exacto. Él está, la pregunta es, ¿qué escribo a ustedes, mis amigos? Obviamente, él no está decidiendo su futuro, aunque usa, como dices, es retórico. Las palabras no son literales. Pero él está diciendo, bueno, como mis amigos les interesa a ustedes mi preferencia. Entonces, esta es mi preferencia. Y él dice primero, es difícil porque yo tengo dos preferencias, pero él dice, finalmente, y tal vez aquí está pues el principio que vimos en Hechos.
cuando estudiamos Hechos. El, el ministro, el testigo, el siervo de Dios no puede morir antes de terminar su tarea. Entonces, curiosamente, aquí Pablo resuelve la pregunta de esa manera. La cuestión no es dónde me estaría más contento. No, finalmente la pregunta no es cuál es mi preferencia. La pregunta es si he terminado la misión que Dios me ha dado. Y Pablo concluye que no ha terminado. Ahora, yo creo que es posible que él podía estar equivocado. Yo creo que es sano que uno toda la vida, aún en el último momento de la vida, está viendo otras oportunidades de servir en el nombre de Cristo. Entonces, me quedaré con ustedes en 26 para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús. O sea, tampoco quiero que ustedes estén avergonzados a causa de mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces, él pasa de eso su situación y ahora quiere dar unos consejos a ellos. Solamente procuren que aquí es una palabra difícil, la idea es como la tarea de ciudadano. Solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. La ciudad de Filipos era colonia de Roma. Ahora, ese es un término técnico, no es como nosotros manejamos la palabra colonia. Colonia era una ciudad cuyos ciudadanos, los que nacían allí, nacieron como ciudadanos romanos, con los privilegios y derechos de los ciudadanos romanos. Entonces, Pablo hace referencia a eso y está diciendo, ustedes los cristianos en Filipos tienen una ciudadanía que vale mucho más que la ciudadanía romana, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, vivan dignos de eso. Un ciudadano de Roma debe ser un buen romano. Un ciudadano del reino de Dios debe ser un buen cristiano, que es mucho más. Entonces dice, de manera que ustedes tengan una conducta digna, de manera que, en 27, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga. O sea, si me entero con los ojos, presente con ustedes, o con los oídos, porque escucho de lo que están haciendo. De cualquier manera, que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, combatiéndome juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ustedes han colaborado conmigo en el Evangelio de Cristo, él dijo antes, y aquí dice, sigan haciéndolo. Y noten que él dice, un mismo espíritu y combatiendo juntos y unánimes en la fe. Tres expresiones de unidad. Y comenzamos a darnos cuenta que Pablo quiere tratar un problema en Filipos, que hay un problema de desunión. Tal vez Epafrodito comentó algo al respecto. No sabemos cómo Pablo sabía eso, pero él dice, es necesario tener unidad. Parte, pues, acordémonos de las palabras de Jesús en Juan capítulo 17. Dice Jesús hacia el final, en los últimos versículos de Juan 17, el mundo sabrá que son mis discípulos por su unidad.
nuestro testimonio comienza con unidad. No es simplemente que nosotros tengamos bien el mensaje y podamos explicarlo a la satisfacción. También es necesario que vivamos en unidad con nuestros hermanos. Y si tienes tiempo en la iglesia, tú sabes que esa no es una tarea fácil. La unidad es una lucha constante. Bueno, no quiero decir la lucha entre los hermanos, sino la lucha entre nosotros para ser unidos. Y sigue 28, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Pablo está muy consciente de los adversarios. Aparece aquí, los adversarios no son los que vimos en los versículos 13 al 15, que son rivales en el evangelio, en el evangelismo. Estos son personas que se oponen a Cristo y a su mensaje y por lo tanto a sus seguidores. Entonces, que no sean intimidados de ninguna manera por los adversarios, porque Dios está ayudándoles. Y dice, para ellos esta fe es indicio de perdición. Parece que Pablo está pensando en judíos. Él fue un judío y él está hablando de uh, uh, de um, judíos que no aceptaron que Jesús es su Mesías. Entonces, Pablo, desde su perspectiva, yo no entiendo muy bien que hay cierta cosa que no explico, porque para mí la gran mayoría de la iglesia en Filipos son gentiles. Pero cuando Pablo dice, para ellos esta fe es indicio de perdición, entonces son personas que piensan que creer en Cristo produce perdición, separación de Dios. Entonces, eso me parece que sería una idea de judíos que no aceptan a Jesús como Mesías. Los paganos no verían a la fe en Jesús como causa de perdición, pero sea que sean quienes fueran los enemigos, lo que sí quede claro es, para ustedes es indicio de salvación. Su fe, y aquí en el contexto de nuestra conversación, mi fe es un indicio de salvación porque esa fe no es un logro mío, es un don que Dios me ha dado. Entonces, eso indica que Dios me está salvando. Y él dice, esto procede de Dios. La fe es indicio de salvación porque la fe no es un logro humano, es un don de Dios. Porque se les ha concedido a ustedes, noten aquí, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. En la iglesia hay muchos que quieren el privilegio de creer, pero no son muchos los que tienen el deseo de sufrir, el privilegio de sufrir por Cristo. Cuando yo comencé a estudiar Filipenses, yo pues sentí aquí mucho la diferencia y pensaba, pues, ¿quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. Sufrir no es un privilegio, sufrir es el precio que uno tiene que pagar por el privilegio. Pero hoy entiendo mejor eso y veo que está creciendo en mí
esa idea, yo no he sufrido por Cristo casi nada, y menos de nada en comparación con las bendiciones que me ha dado. Pero sí hay algo en mí que está diciendo creer y sufrir. Tener la relación con Cristo y sufrir por esa relación es una mayor bendición de creer y no sufrir. No es buscar el sufrimiento por el bien del sufrimiento, pero tal vez algo de la idea cuando en familia, cuando la familia pasa por una crisis tremenda como las que Sally mencionó, personas que han pasado por esas cosas. Bueno, puede destruir la familia, separar la familia, pero si superamos la crisis, pues la relación tiene una dimensión que no tenía antes del sufrimiento. Entonces Pablo definitivamente entendió eso. Entonces él puede decir con toda sinceridad, Dios a ustedes les ha dado dos bendiciones. La bendición de creer, de poner su fe en Jesús, de dar tu lealtad a Jesús. Y también una segunda bendición de sufrir con Él. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Bueno, pensamos en Hechos 16. Pablo fue golpeado y luego puesto en la cárcel en Filipos. Los filipenses habían visto su sufrimiento, ahora se enteran que él está en la prisión. Entonces, ustedes tienen el mismo sufrimiento que Cristo y el mismo sufrimiento que yo tengo. Entonces, otra vez, doble bendición. Aquí él está hablando de manera muy seria de cosas desagradables, pero podemos percibir el gozo aún aquí. Pablo está gozoso en la cárcel porque está en la cárcel por el nombre de Jesús. Y él puede decir a sus amigos en Filipos, miren, ustedes gócense en su sufrimiento. Jerry, busca el tricolor para indicar que quieres la palabra. No estamos usando la mano para no congelar uh, las pantallas. Mariana también. Jerry, ¿qué querías decir? Hola, hermano. Sí, eso que acaba de decir usted es importante. Yo estaba reflexionando justamente en eso, ¿no? Que Pablo se está refiriendo a sufrir por Cristo, porque también una de las cosas que hacemos es sufrir, o sea, no, o sea, no sé, o sea, hay una diferencia entre sufrir por Cristo y sufrir por la vida natural, o sea, la vida cotidiana, ¿no? A veces hay circunstancias que pasan en la vida, ¿no? Mi hija se cayó y se rompió la clavícula. Y a lo mejor, no sé, ¿no? Ahí yo me estresé, me siento mal, pero eso no es sufrir por Cristo, ¿no? La banderita. Entonces, porque mucha gente, pues sí, engloba esto, ¿no? Así de decir, ¿sabes qué? Es que estoy sufriendo y este sufrimiento, no sé, no sé, es que no sé si me doy a explicar, ¿no? Porque sí, o sea, si yo pienso en lo que usted decía hace rato, ¿no? O sea, es algo con lo que yo lucho, yo batallo, porque al final de cuentas, yo sé, yo entiendo que no hay que acercarnos a Dios por conveniencia, y es algo que yo creo que desarrollamos con la madurez, pero sinceramente la mayoría de nosotros, pues buscamos a Dios porque necesitamos algo, ¿no? O sea,
la mayoría de la gente llega, yo le puedo decir que el 100% de la gente que llega a la iglesia llega con necesidad, ¿no? Porque tienen problemas en la familia, porque tienen problemas con los hijos, porque tienen problemas. Y en un principio, pues es orar por ellos e invitarles, ¿no? A seguir a Jesús. Ah, yo trato, como usted dice, de no mencionar pues el infierno, ¿no? O sea, de que tú recibes a Cristo para no irte al infierno, no. Tú tienes una relación con Jesús precisamente para pues, ser salvo, pero esa parte de ser salvo, como usted dice, ¿no? O sea, no implica no tener problemas, implica cosas un poquito más, como le digo, ¿no? A lo mejor nosotros ya lo entendemos, pero a lo mejor un nuevo creyente lo va entendiendo sobre la marcha. No sé, en el caso de Pablo, ¿no? Que ya está en la cárcel, ya lo apedrearon, ya pasó un chorro de cosas que yo creo que lo ha llevado a este tipo de madurez. Y a eso va mi comentario, ¿no? Que a veces de ahí se agarra, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad para decir que no, o sea, que si ya estás con Jesús, ya la vida es color de rosa, ¿no? Y nosotros entendemos que no, que sí hay sufrimiento, que sí hay dificultades, pero esa es mi lucha, ¿no? O sea, hasta qué punto yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues sí necesito a Dios porque lo necesito a Él, pero muchas veces yo me veo orillado, eh, aún de manera personal, casi por la necesidad, ¿no? Entonces, porque yo amo al Señor y etcétera, pero yo me encuentro que lo busco más, y no sé si soy el único, pero lo busco más cuando hay algo, ¿no? Por ejemplo, una situación económica. Por ejemplo, hoy que fuimos con mi hija al pediatra, yo estaba orando, Señor, por favor, que no necesito operación, por favor, ayúdanos, sana a mi hija, ¿no? Y fuimos y va evolucionando bien, y entonces sentí paz, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? O sea, aún eso, o sea, sí es una necesidad no es conveniencia, pero sí yo necesito a Dios en la relación, y lo necesito como mi sustentador, y lo necesito como mi sanador, y lo necesito como muchas necesidades. O sea, para mí esa parte es como yo lucho, ¿no? Yo entiendo que no es la parte de conveniencia, pero la realidad es que como ser humano, pues yo sí estoy súper necesitado de Dios en todo aspecto, ¿no? Y entonces a veces eso me cuesta trabajo hablarlo con la gente, precisamente, ¿no? De decirles que no lo busquen como por conveniencia, pero al final de cuentas ellos hacen lo mismo que yo, ¿no? Te necesito en mi matrimonio, y te necesito porque, no sé, estoy bien endeudado, dame sabiduría, no sé, cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas, como le digo, yo entiendo esta parte, pero sí lucho, ¿no? Y esa parte del sufrimiento donde uno dice, sí, ok, pues no sé, estoy enfermo, ¿no? Y voy a sufrir esta enfermedad por Cristo. Eh, Porque hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Pues si Dios quiere sanarme adelante, y si no, pues ni modo, ¿no? Y ya no se toman medicinas, están sufriendo por Cristo esa enfermedad. Entonces yo me he encontrado también con las personas que les digo, bueno, si Dios nos ha dado abogados, Dios nos ha dado doctores, pues acude a ellos para tener algún tipo de alivio, ¿no? Entonces, a eso va mi comentario, que una cosa es sufrir por Cristo, sufrir por el Evangelio, como lo está haciendo Pablo, y otra cosa es pues sufrir por sufrir, ¿no? Tenía un matrimonio que se estaban casi divorciando porque el hermano se quería ir al seminario. Y él decía, no, pues la Biblia dice que si uno no deja a padre y madre no es digno de seguirlo, y yo voy a dejar a mi esposa. Y le dije, ¿sabes qué? No, la Biblia no está diciendo eso, ¿no? Entonces a veces llegamos como a cometer ese error, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. Lo que usted dijo es bien importante cuando sufrimos. O sea, si alguien me hace burla, si alguien me discrimina, si alguien me golpea, o si alguien me mete a la cárcel por el evangelio, pues vamos a sufrirle, ¿no? Pero hasta qué punto uno puede decir, bueno, pues voy a sufrirle, ¿no? O sea, que me quiten el coche. Fuimos a comprar, con los americanos fuimos a comprar un sombrero porque no querían asolearse. Y una de las hermanas le regaló una pulsera, Jesus Love You. Y una de las mexicanas le pidió, le dijo, oye, pues somos mexicanos, hazme un descuento. No, no te voy a dar nada. Ah, pues entonces me voy a la tienda de más para adelante. Y entonces el cuate le dice, ay, eso que son cristianos, no que Jesus love you, ¿no?
Y le decíamos, bueno, pues Jesús te ama, pero no significa que vamos a pagar el precio que tú quieres imponernos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues soy cristiano y dejo que me cobren de más, soy cristiano y dejo que, no sé si me está dando a entender. Es una lucha, así que yo batallo con esas dos cosas, ¿no? La primera con no acercarme a Dios por conveniencia, pero me doy cuenta que casi siempre lo busco por conveniencia, ¿no? Y la mayoría de la gente lo hace, ¿no? Y yo creo que el reto es de no hacerlo y ahorita yo me doy cuenta de decirle, es que me falta un chorro, ¿no? Y la segunda, esta parte de sufrimiento, o sea, sí, o sea, hay una parte que yo creo que como cristianos mexicanos, pues no tenemos, o sea, finalmente no hay esa persecución, finalmente no hay eso que a Pablo le estaba pasando en su tiempo y que a veces nosotros pues simplemente lo rebajamos a pues no sé, ¿no? A un dolor, a una enfermedad, a una escasez económica, no sé, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Sí, es excelente eso, sí. Pues sí, Dios quiere que acudamos a Él en nuestros sufrimientos y Él sí quiere acompañarnos. Y como dices, pero hay otros sufrimientos que son precisamente, son sufrimientos que no tuviéramos si no estábamos siguiendo a Cristo. Y aún en México hay, por ejemplo, en el sur, a cada rato escuchamos de un pueblito que corre a los cristianos y los quita de sus casas. Yo no he tenido que enfrentar ese tipo de sufrimiento, pero la verdad, todos cada día enfrentamos la tentación de dejar a Cristo porque de repente no es conveniente seguir a Cristo. Y ese es el momento en que pues se ve, nosotros podemos ver lo que Dios ya vio en nuestros corazones. Ah, este, Sally puso un comentario. Sí, sí fue C.S. Lewis que dijo, el dolor es el megáfono que Dios usa para llamar nuestra atención. Nos habla por medio del gozo, pero nos grita o nos habla con megáfono por medio de nuestros sufrimientos. Entonces aquí está hablando de los sufrimientos de la vida que todos enfrentan. Es lo que él está mencionando. Mariana, ¿tú pediste la palabra? Adelante. Antes de que se me olvide, yo no tengo el tricolor, no lo encuentro, pero bueno, nomás es un comentario. Y con respecto a lo que están diciendo, eh, mi experiencia me dice que nada de nuestra vida rutinaria está fuera de Dios. Nosotros no existimos fuera de Acércate más a tu micrófono, no te estamos escuchando, Mariana. estamos por Dios. Se congeló, Mariana. Luego Eh, regresamos a ti. a ver, No, no, lugar no a ver sé. si me escuchan más. A ver, ok. Se corta aquí el internet. No, Ok. no está funcionando tu micrófono. Bueno, este, vamos adelante. Este, versículo 2:1. Este, eh, Fernanda pidió la palabra. Sí, antes de seguir, hermano, yo me quedé pensando en
en los versículos, eh, ay, ¿cuál es? Ah, el 24 y el 25, esta parte de Pablo eligiendo lo que es necesario más allá de lo que es cómodo, creo que es un mensaje que él les está dando en un contexto muy específico, ¿no? Otra vez en el contexto de un encarcelamiento, en el que lo mejor sería salir de ese encarcelamiento, ¿no? Y pues sí, pero creo que también es un mensaje que podemos extender a nosotros. Eh, Muchas veces, y era algo que hablamos la semana pasada, ¿no? Esta parte de el ego y el orgullo y la envidia y demás. Y hay veces que elegimos quedarnos en un lugar porque es cómodo, aunque ya no seamos necesarios, ¿no? O perdemos la oportunidad de ser necesarios en algún otro lugar porque estamos en un lugar que nos es cómodo. O a veces el lugar en el que vamos a ser necesarios no es tan cómodo, ¿no? Entonces, creo que es un llamado que podemos extender también a nuestra vida, de Pablo diciéndonos, no importa tu comodidad, importa dónde Dios te quiere usar. Y, ay, perdón, hermano, deme un momentito. Bueno, Ya, listo. Perdón, ay, perdón. Sí, adelante. sí, y pensando un poquito en lo que compartía nuestro hermano Jerry, también pienso en esta parte del sufrimiento, de cómo muchas veces nos quedamos en lugares o, sí, bueno, lo pienso mucho en mi experiencia, ¿no? Cuando me tocó estar en una congregación en la que yo ya no era necesaria, ¿no? O en la que habían situaciones que nos hicieron sentir que ya no éramos necesarios y era pe- y aunque ya no era cómodo y aunque era sufriente, era una sensación de decir, tengo miedo, ¿no? De saber qué es lo que quiere hacer Dios conmigo. Pero cuando dimos ese salto de fe, pues gracias a Dios, ¿no? Nos trajo una congregación en la que hemos servido mucho, en la que estamos muy contentos, muy alegres, en la que estamos trabajando constantemente, en la que es una congregación muy chiquita, ¿no? Es una congregación que cuando llegamos éramos 7 personas, contándonos nosotros 4, ¿no? Entonces, ahorita, pues gracias a Dios, ya es una congregación bastante más grande, somos 30, 40 por domingo. Entonces, muchas veces como es más fácil o es más sencillo quedarnos en ciertos lugares por miedo o por temor a lo que pueda pasar si damos ese salto de fe, ¿no? Pero como a veces dar ese salto de fe también implica que Dios nos va a llevar al lugar en el que somos necesarios, aunque no sea lo más cómodo, ¿no? O aunque implique cierto sufrimiento. A veces ser necesario implica sufrir cierta parte, ¿no? O implica que el lugar en el que vamos a ser necesarios va a ser un lugar en el que el Señor nos va a sacar de esa zona de confort y eso va a ser sufriente, pero también es parte del plan que Él tiene, ¿no? Entonces, yo extiendo esa parte de Pablo a mi vida y a estos últimos años que han sido raros, ¿no? En cuanto a estos cambios y demás. Entonces, no sé, Pablo me habló bastante con esa parte. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, Pablo sigue con estos consejos. ¿Cómo es la conducta que debemos tener como ciudadanos del reino de Cristo? 2:1. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión. Lo que Pablo está diciendo, si nuestra relación con Cristo nos une a nosotros, si hay comienza aliento en Cristo, si nuestra relación con Cristo nos motiva a vivir la vida que Él nos está indicando. Si
nuestro amor, parece que el amor aquí, él está pensando entre el amor entre cristianos. Si eso nos motiva, si alguna comunión en el Espíritu, el Espíritu nos parece que ese es, creo que lo mencioné hace 8 días, en la Trinidad es el amor entre el Padre y el Hijo facilitado por el Espíritu. Y el mismo Espíritu facilita amor entre nosotros. Por eso él habla de la comunión del Espíritu. Nosotros, entre nosotros, disfrutamos de la comunión que produce, que es producida por el Espíritu. Hay afecto profundo y compasión. Si esas cosas existen entre nosotros, y él está usando este sí es uh, Pablo usa palabras que suponen que estos sí son ciertos. Entonces sería correcto traducir este versículo 1, ya que sí hay, ya que hay aliento en Cristo, ya que hay incentivo en el amor, ya que hay comunión del Espíritu, entonces completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Entonces Pablo ya había dicho antes, cuando pienso en ustedes me da gozo. Ahora él se refiere a este gozo y dice, sin embargo, falta algo. Y lo que falta, pues podemos ver en el versículo 2, es unidad. Que tengan el mismo, la primera, a fin de que piensen de la misma manera, es la intención o dirección del pensamiento y de la vida. Noten que la última es pensando una misma cosa. Entonces, este pensar, la primera vez y la segunda en el versículo 2, traducen distintos verbos. La primera es más amplia, ya que tengan el mismo punto de vista, las mismas metas en la vida, teniendo el mismo amor. El amor es mutuo, unánimes, unidos. Creo que es la palabra que él usa, si me acuerdo bien, es de una sola alma, que tengamos la misma alma y pensando lo mismo. Entonces, que ellos muestren, que ellos busquen esta unidad. Y se acuerdan que él mencionó en el 1.27 palabras que hablaban de el ideal de unidad. Y aquí, pues lo expresa como algo deseado, algo que ellos necesitan buscar. Entonces, él da unos detalles de eso. No hagan nada por rivalidad. No es parte de nuestra cultura cristiana. Bueno, no nuestra, sino la verdadera cultura cristiana, rivalidad, tratar de ganar la ventaja sobre otro, o por vanagloria. No haga nada por rivalidad ni por vanagloria. Vanagloria, el deseo de ser reconocido. Que tengamos esa actitud. No importa si alguien reconozca lo que yo haya hecho o no. Lo hice por el Señor y es suficiente que Él sabe y que yo sé. Sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta frase me capta mi imaginación, tal vez porque mi gran problema es la soberbia, considerarme superiores a otros. Yo soy experto en eso, tengo mucha experiencia de considerarme superiores a otros. Y él dice, no, más bien debes pensar a otros como superiores. Primero,
si yo lucho con eso, probablemente otros luchen con eso también. Pienso en la situación que Sally mencionó. Ah, si estás con personas que han perdido un hijo o han tenido una crisis tremenda, pregúntate que alguien te cite un versículo de la Biblia te va a resolver tu problema. Entonces entiende que ellos tampoco, eso no les va a servir tampoco, que esté bien tu hija, Irma. Gracias. Entonces, y si digo, pues, ¿por qué no entienden lo que yo entiendo? Pues aceptar la posibilidad, eso no es como una conclusión, pero aceptar la posibilidad, a lo mejor lo ven distinto a mí porque entienden mejor que yo. Entonces yo escucho a otros con la posibilidad de que voy a aprender eso. Eso no es poner a un lado mis convicciones para aceptar como la verdad lo que otros me dicen, pero sí estar abierto a buscar entender qué piensan y por qué lo piensan. Y a lo mejor habrá algo que yo quiera cambiar en mí. Y 4, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Ah, Vivo en una cultura de capitalismo y yo prefiero más que capitalismo hablar de libertad para hacer el camino propio de uno. Y pues se tacha, dicen, capitalismo es egoísmo y socialismo es pensar en otros. Pues no es tan sencillo. Puedes ser egoísta y ser socialista. La Unión Soviética era el mejor ejemplo de eso. Pero sí, en un país de libertad, en la libertad que se tiene en México, no hay ninguna ley de que tengas que usar tu libertad para tu propio bien. Puedes tomar tu propia ganancia para ayudar a otros. Y Pablo está diciendo en este versículo, no, el ideal no es que me olvide de mis intereses, sino como él dice aquí, considerar también los intereses de los demás. Entonces, pues él da un ejemplo aquí de unidad, de consideración unos por otros. Yo creo que en el versículo 3, la humildad no es considerarme a mí como insignificante o que yo no tenga dignidad, sino entender que otros también tienen dignidad y tener la idea de que yo tengo libertad para esforzarme, no para aumentar mi dignidad en la comunidad, sino para elevar a otros. Tenemos libertad para hacer eso. Pues este es un buen lugar para, bueno, no es el mejor lugar, pero lo que Él va a dar enseguida es el ejemplo de Cristo. Y diciendo, esta descripción que tenemos en los versículos 2, 3 y 4 es lo que Jesús vivió. Entonces, dentro de 8 días consideraremos esta descripción. Es muy común la opinión de que Pablo aquí está citando a un himno cristiano, y sea himno cristiano o sea composición de Pablo, es hermoso, es
una buena base para que nosotros adoremos a Jesús y le demos gracias por lo que Él ha hecho, y a la vez es un reto para que nosotros seamos lo que realmente quiere decir cristianos. Cristiano quiere decir como Cristo. Es literalmente cristitos. Entonces, pues eso veremos en detalle dentro de 8 días. Ojalá que ustedes lean en Filipenses y especialmente presten atención a los versículos en el capítulo 2, versículos 6 al 11. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna pregunta que quieran compartir? Hemos tenido mucho diálogo, les agradezco eso, pero si quedó pendiente algo, podemos considerarlo. Y si no, pues Dios los bendiga. Jerry. Gracias, mi querido hermano. Sally, hermana, ¿nos podría ayudar para orar antes de despedirnos? Bueno, para orar para despedirnos. Sí, hermano, claro que sí. Bueno, amantísimo Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la vida, primeramente de los cada uno aquí presentes, Señor, en esta reunión. Gracias por la disposición de nuestro hermano Garrett, Señor, a compartirnos este estudio de la palabra. Gracias por poner disposición, no solamente en su vida, sino también en nuestros corazones, de aprender, Señor, de seguir dispuestos con el oído atento a lo que tú quieras hablar a nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones derramadas, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que ahora que termina este estudio, que tú sigas siendo en la vida de cada uno de los que formamos parte de esta reunión, que podamos no solamente quedarnos, analizar y saborear esta bendición que has dado a nuestras vidas el día de hoy, sino también ponerla por obra y compartirla, Señor, para nuestros próximos, pero también, Señor, toda la gente que nos rodea y con la que, Señor, nosotros convivimos diariamente. Gracias nuevamente, te doy por la vida de cada uno de nosotros, te pongo en tus manos. Si alguno de mis hermanos tiene necesidad, Señor, de salud física, económica, de alguna otra índole, que tú estés siendo fuertemente, Señor, en las necesidades de cada uno, y que por lo demás, Señor, así como tu siervo Pablo lo dijo, podamos estar gozosos en todo, Señor, en toda situación. Gracias nuevamente, Señor, por esta bendición y por la vida de cada uno de mis hermanos que hacen esta reunión posible. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que descansen. Que descanse.